Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Justiniano y soy la responsable del dictado de la asignatura Historia Económica y Social, que en el anterior plan de estudio se llamaba Historia de las Instituciones. Bien, junto con mis compañeras y compañeros de trabajo, lo que estamos haciendo en este momento es presentándoles a ustedes ejercicios de aprendizaje autónomo, crítico y significativo. Ya vamos a ir aclarando cada una de estas expresiones. El tema que les vengo a proponer es la cuestión de la República en el debate político hoy. Para esta actividad elegí como disparadores dos videos. Les voy a pedir que tengan un poco de paciencia respecto de cómo se cargan estos videos, porque tengo un problema muy grave de conectividad en el lugar que yo vivo, aunque vivo en Salta Capital. Sé que este no es solamente mi problema, lamentablemente es el problema de mucha gente. Bien, ¿por qué elegí el tema de la República? Bien, porque es un tema absolutamente contemporáneo, como ya van a ver ustedes en los videos, y porque forma parte del discurso, no tanto de la sociedad, pero sí del discurso de los dirigentes políticos, sobre todo de estos dos espacios que se nos presentan a nosotros como espacios totalmente antagónicos. Vamos a hacer desde acá entonces esa lectura. El primer video, como les dije, es el video en un acto electoral en Tecnópolis, donde va a hablar la vicepresidenta de la Nación. Eh, el video lo pueden conseguir completo, obviamente. Pues hace poco más de 5 años. Fuimos a visitarlo a Paco Olveira y a los curas de Opción por los Pobres. 6 días antes nos habían citado a Comodoro Pi con Axel, también como expresidente, Axel como exministro de Economía, por aquella causa armada entre gallos y medianoche, entre opositores y jueces, mejor, ¿no? Porque gallos y medianoche no arman ninguna causa. Vamos a hablar sin eufemismos en Argentina, por favor. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes a los que hoy hablan de la República. ¿Dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Esto que hoy estamos sabiendo y que dónde estaban. Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república de aquella? República de Morotanga era. Esto es un partido que no se... Bien, que nos quede esta definición entonces de República de Morondanga, refiriéndose en este caso a la etapa de gobierno de Mauricio Macri. También que nos quede esta idea de que está asociada a la República
el concepto de república, en este caso, a la cuestión de los presos durante el gobierno por las causas de corrupción. Escuchemos a Lilita Carrió. Ser exitosos y ser corruptos. Les enseñaron a nuestros hijos eso. Y nos hicieron creer que los únicos tontos en este país son los decentes. Voy a denunciar una asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor y Cristóbal Núñez. Vamos a pedir que se investigue si las empresas pertenecientes a Lázaro Báez pertenecen a Néstor Kirchner. Una esperanza cierta, certera, que la Argentina va a la República, va a la libertad y va a la transparencia. Bien, por un lado tenemos dos concepciones diferentes de república, pero íntimamente relacionadas, ¿no? Por un lado, esta cuestión de no hay república porque los míos fueron presos. Y este otro lado que dice, bueno, hay república cuando hay transparencia, cuando no hay corrupción. Esto como disparador. Ustedes, sobre esto nosotros podemos discutir y debatir muchísimos elementos de la historia argentina reciente. Pero volvamos sobre esta cuestión. Entonces, hay una concepción, por un lado, que tiene que ver de la República con la justicia en ambas expresiones, tanto de Carrió como de Fernández, pero también hay una idea respecto de, en el caso de Carrió, donde la idea de república está asociada también a la cuestión de la libertad, ¿no? Y esto me llama la atención porque también es un discurso, el de Carrió, de cierre de campaña de 2013. Bien, presentado esto, ¿qué me motiva a mí entonces? Bueno, tenemos que profundizar el conocimiento sobre esto que se está debatiendo hoy y esta cuestión de qué es la república, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedo ir yo utilizando para mejorar ese conocimiento? Yo puedo utilizar diversas herramientas. Una de esas herramientas, por ejemplo, puede ser recurrir a la Real Academia Española. La Real Academia Española me va a dar a mí, por ejemplo, qué es esto que quiso decirnos a nosotros Cristina Fernández cuando nos habló de República de Morondanga. Quizás para ustedes sea muy común escuchar el término Morondanga y quizás para otras personas no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar en el buscador de Google, que ahora por suerte nosotros podemos acceder directamente desde las páginas web, lo que se conoce como el diccionario de la RAE. RAE es la Real Academia Española. ¿Qué nos va a decir la RAE sobre el término morondanga, ¿no? Entonces nos dice que morondanga es cosa inútil o poco valor, material o inmaterial. Conjunto de cosas inútiles, materiales o inmateriales. Entonces, cuando
en este caso, cuando la vicepresidenta hace alusión al gobierno de Mauricio Macri y le adjudica este término de República de Morondanga, le está refiriendo que fue una república, una idea de república inútil de escaso valor. Como dijimos hace un rato, esto asociado a la cuestión de de que no hay república o que esta república fue de escaso valor porque no hubo justicia para los propios por el hecho de que los propios fueron apresados sin juicio. Bien, vamos entonces una vuelta que yo recurro a este vocablo de la RAE, puedo ir ya a hacer otro tipo de búsqueda, donde voy a recurrir a lugares donde me van a brindar a mí mayor experticia académica en cuanto a las respuestas. Les cuento que tengo un poco de miedo porque por allí están saliendo algunas cuestiones que, como recién, que no deberían haber salido en cuanto a imágenes del video. Así que les pido que me tengan paciencia. Bien, entonces el primer lugar donde yo voy a recurrir es al Google académico. Nosotros tenemos varios buscadores académicos. Google académico es uno de los buscadores que es muy interesante porque tiene muchísima información y aparte, como ustedes ya vieron en los tutoriales, también nos brinda la posibilidad de que nosotros hagamos algún tipo de selección. Por ejemplo, yo en este caso opté por artículos que se hayan publicado después de 2017. Puedo elegir el orden de relevancia, puedo elegir el idioma, puedo elegir directamente ordenarlos por fecha. Yo acá dije no, quiero desde 2017 y por relevancia. Y lo busqué con este término, república y democracia. Y de allí elegí dos artículos para que revisemos. Este artículo, voy a ver, este artículo se titula De la República a la Democracia y es un artículo de Philippe Petit. Petit es un especialista en estos temas, trabaja en la Universidad de Princeton y nos ofrece algunas reflexiones sobre cómo hoy se está trabajando con el tema república, tanto en la filosofía política como en el derecho, en la politología. Nosotros acá también tenemos que tener en cuenta que, como dice un sociólogo ya fallecido, pero muy interesante en sus aportes para entender la sociedad contemporánea, por lo menos así lo pienso yo, Ulrich Beck, él nos dice, bueno, hay conceptos zombies, hay conceptos que dejan de decir lo que venían diciendo o significando en otro momento. Nosotros con el concepto república podríamos decir que es un concepto mutante. ¿Por qué? Porque va a mutar respecto de en qué contexto va adquiriendo determinados significados. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro lo tenemos, pienso yo, que lo tenemos muy asociado con esta idea que nos queda de la República de la época romana, la Roma antigua, que nos plantea, o sea, la República como la alternancia al gobierno, la República como lo opuesto a la monarquía. La idea de alternancia acá es muy, pero muy importante. Ese concepto tiene nuevos elementos ya entre el siglo XVII y el XVIII, donde
la influencia de Montesquieu va a hacer que asociemos también la idea de república a la de división de poderes. Y, y esto es lo que vemos que toma fuerza y es por allí donde nosotros tenemos más fresco por nuestros aprendizajes en la escuela de la idea de república. Ahora, veamos hoy, para poder diferenciar esos conceptos, pero a su vez para poder unir con esa tradición de pensamiento, nos ofrecen, como el caso de Philippe Petit, el concepto de neorepublicanismo, ¿no? Que es un poco lo que trabaja en este artículo. Y acá siempre, cuando yo voy a iniciar una lectura de algún tema, es muy importante que podamos aprovechar todos los elementos de información que nos ofrece hoy Internet. Por eso hoy Internet es una herramienta de emancipación, es una herramienta de estudio absolutamente necesaria y que debería ser de un acceso que podamos acceder de modo eficiente y a su vez de un acceso libre para toda la población. En este caso yo recurro a Wikipedia. A mí Wikipedia realmente me parece una herramienta muy interesante, muy importante, porque ofrece muchísima información y aparte en esa información que ofrece, fíjense, yo tengo un espacio que es el de discusión. En ese espacio yo puedo consultar y también ver cómo se viene escribiendo y qué es lo que se está discutiendo en relación a algunas cuestiones de ese escrito. En este caso se trata de la biografía de Philippe Petit. Vamos a ver que es este irlandés. Nace en 1945 y aparte de su biografía académica, de sus obras más importantes, también trae una síntesis, en este caso, de la propuesta de lo que plantea Petit, ¿no? Se dice, es considerado padre de lo que algunos académicos han denominado neorepublicanismo, que es una corriente teórica que busca en el pasado la existencia de una tradición republicana que justifique sus postulados normativos. La idea fundamental es proteger al ciudadano tanto de la dominación pública como de la privada. Puedo tranquilamente seguir leyendo, pero ya tengo un poco más de idea de Petit para poder saber aparte qué tipo de lectura estoy haciendo, ¿no? O sea, en primer lugar, estoy haciendo la lectura de una persona que tiene un nivel de reconocimiento en el campo, al punto que se lo considera en esta tradición que tienen la ciencia de conseguir padres, se lo consideraría uno de los padres del republicanismo. Bien, planteado esto, voy a tomar algunas cuestiones que considero importantes que tomemos para pensar entonces de qué hablamos hoy cuando hablamos de república, para no quedar atrapados en la antinomia que nos ofrecen los videos y ver si nosotros podemos construir desde nuestro lugar también una demanda republicana o neorepublicana, eso lo decidirán ustedes. Y miren lo que plantea acá. Dice, la tradición de la que procede el neorepublicanismo es en primer lugar y principalmente de la de la libertad, ¿no? Fíjense el papel central que tiene la idea de libertad en la concepción neorepublicana o republicana contemporánea.
Y acá sigue. Fija su atención en los requisitos de la libertad en un sentido distintivo de ese ideal. Sitúa otros requisitos éticos como la justicia, la comunidad o el bienestar como preocupaciones secundarias. Fíjense entonces que podríamos decir la idea fuerza central de la concepción republicana es la libertad, pero es en esta pirámide hay otros vértices que tienen también su fortaleza, aunque son secundarios a esta. La ética, como la justicia, y, el bienestar, ¿no? Entonces, después el artículo va a seguir planteando, yo los invito a ustedes a que lo lean, pero a mí me gustaría retomar estas otras características como para tener una idea del aporte que nos da este autor para que nosotros nos acerquemos a la idea de la república hoy, ¿no? Dice, una de las características del neorepublicanismo, distinta de la antigua tradición sobre la que descansa, es que posee una concepción inclusiva de los miembros de cualquier sociedad. Incluye al menos a todos los residentes permanentes adultos y capaces, no solo para adquirir propiedad, siendo este el principal tipo de hombre en que tradicionalmente la teoría política se ha centrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, toma distancia de esa idea, ¿no? Un poco asociada a las concepciones de república del siglo XIX, donde el, eh, el goce de la política estaba reservado a los propietarios, ¿no? El neorepublicanismo se aleja y se centra, como dijimos, como principio secundario, la cuestión del bienestar. Y ahora vamos a ir a la última parte del artículo. Él va haciendo acá en este artículo una idea, una asociación, una analogía con lo que pasa en un condominio, ¿no? Es interesante e invita a leer. Pero a nosotros nos va a interesar acá qué es lo que plantea ya al final del artículo en las conclusiones. Dice, la teoría neorepublicana requiere que el gobierno útil reduzca la dominación privada como cualquier gobierno republicano debería hacer, ¿no? Y esto, a pesar del hecho de realizar interferencias en la vida de sus ciudadanos cuando impone cargas impositivas, legisla y castiga conductas tipificadas como delictivas, ¿no? Esto también es muy interesante para la discusión porque no solamente tenemos la idea de libertad, es la idea de la libertad frente a la dominación. ¿Quién domina? Domina el Estado y también está el control ejercido por la propia comunidad de individuos, ¿no? Esto también forma parte de discusiones centrales que vemos que surgen en estos momentos, ¿no? Se ha dado últimamente esto, por ejemplo, respecto a la cuestión del consumo de sustancias, por ejemplo, se plantea esto de hasta dónde debe ser la idea de libertad, ¿no? Y acá hay elementos para poder seguir discutiendo y seguir preguntándonos. Dice, concluyo con algunos comentarios breves en torno a las lecciones que enseña la analogía de la comunidad de vecinos o condominio, ¿no? Y plantea, la comunidad de vecinos es una asociación en la que todo asunto se conduce deliberadamente, es decir, sobre la base de tomar en cuenta consideraciones comúnmente valoradas y ver a dónde nos llevan, ¿no?
A mi juicio, la imagen de una sociedad política regulada de forma deliberativa es un ideal atractivo y factible, y creo que contesta el crucial diseño de una democracia en la que el pueblo controle al gobierno. El pueblo no controlará en virtud de la imposición de una voluntad común, como la imagen rusoniana, ni controlará meramente forzando al gobierno a responder a la mayoría de las preferencias manifestadas al votar. El pueblo controlará cuando las razones comunes se convierten en las consideraciones guía que canalizan las decisiones del gobierno. El pueblo decide deliberativamente y controla al gobierno, forzándolo a atender a los términos de referencia que impone explícita e implícitamente. Bien, eso significa en la fórmula republicana que reivindiqué antes que la interferencia del gobierno en la vida de la gente no sería dominante y arbitraria. Un gobierno en un régimen capaz de reducir la dominación privada sobre la vida de sus ciudadanos sin por ello mismo perpetrar una forma de dominación pública. El gobierno sería el siervo del pueblo, no su señor. Bien, esto entonces es la idea que nos deja Petit para poder reflexionar sobre todas estas cuestiones referentes a la República, ¿no? Entonces, un poco para redondear, tenemos esta propuesta del neorepublicanismo, donde la definición de neorepublicanismo está asociada a la idea de no dominación de libertad como valor primario, con valores acompañados que son la justicia, la ética, aparte de la idea de bienestar, ¿no? Lo que plantea Petit es también en esta idea de bienestar pensar un pueblo que controle al gobierno, ¿no? O sea, reivindicar ese principio de soberanía. Y para él, la forma mejor de control es la idea de democracia deliberativa. Aquí ya nos lleva a otro filósofo, que es Habermas, y Habermas nos va a hablar de la acción comunicativa, de la importancia de esto de la comunicación y la de generar consensos, ¿no? Entonces, hay control cuando hay democracia deliberativa. Bien, creo que con esto, fíjense que vamos ampliando nuestro conocimiento sobre la República, ¿no? Entonces, de pronto, ya la República no tiene que ver con muchas más cosas y tiene que ver también con el control del pueblo hacia el gobierno, ¿no? Fíjense esta última frase: el gobierno sería el siervo del pueblo, no su señor, ¿no? Entonces, por allí alguien en estas campañas que escuchamos dice: yo no soy un político, yo soy un servidor público, ¿no? Fíjense qué interesante, seguramente debe estar leyendo estas cosas. Bueno, una vuelta que ya tengo medianamente claro, esto no quiere decir, puedo buscar más lecturas, pero creo para mí en este caso es suficiente. Voy a hacer otro tipo de ejercicio y voy a buscar entonces qué pasa en Argentina. Y yo para esto, bueno, acá ya no les voy a, por una cuestión de abreviar,
ya no les voy a mostrar la búsqueda que hice en Google Académico, sino que directamente vamos a ir al artículo que elegí para pensar este tramo de la historia argentina. Y acá el artículo que elegí es de un historiador, perdón, es de él es abogado, es doctor en su campo disciplinar, y bueno, como les dije, es argentino. No puedo llegar al título. Bien, al título del artículo, Paradoja Democrática y República Deliberativa, pero no llego al nombre. Pero bueno, acá lo tenemos al nombre, ya lo vemos. Se trata de Nicolás Olivares, trabaja en la Universidad de Córdoba. Su título es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Su título de grado es la abogacía y bien, y ha escrito una serie de artículos. En este momento trabaja en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa y es un investigador del CONICET. Tiene esta página es del CONICET y ahí se van a encontrar con sus datos académicos, que es lo que les acabo de leer, los artículos, los capítulos de libros. Acá es importante también porque hay acceso a esas obras, que es lo que yo hice en este momento. También, en este caso, fui a Google Académico y puse los términos, pero dirigidos para la Argentina. Otra cuestión a tener en cuenta es que también busqué en relación de a partir de 2017. Y en realidad el primer artículo que encontré es y después me fui a averiguar un poco más de neorepublicanismo, porque fíjense que dentro de el tema que va a tratar, acá plantea neorepublicanismo deliberativo y participativo. Bien, acá nos lleva a diferentes obras de cómo se viene pensando estas cuestiones en la historia argentina. Y voy a tomar sobre todo, me gustó esto que toma a Quiroga, ¿no? Que dice, Quiroga identifica en nuestra historia constitucional argentina la predominancia de dos modelos democráticos, los cuales son deficientes en términos empíricos y normativos, ya que no cumplen con los criterios republicanos de legitimidad política y justicia social, ¿no? Por un lado, hay, en el caso de Quiroga, dice, bueno, también acá hay un déficit republicano. Por un lado, dice, puede hallarse una concepción mínima, reduccionista de democracia, entendida como democracia electoral, pluralista, mayoritarista, representativa o libertaria, conforme a la cual los ciudadanos son sujetos pasivos que solo deben votar, mientras los representantes políticos deben negociar, ¿no? Por otro lado, dicha forma de gobierno puramente electoral devino plenamente decisionista, atento a la predominancia del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial, existiendo así un presidencialismo exacerbado. Ambos enfoques democráticos antirepublicanos, uno de ellos populista y libertario. Ambos son herederos del modelo de modelos autoritarios, ¿no? Se llama pretoriano de masas y autoritario burocrático respectivamente. Ya vamos a hablar sobre estas cuestiones, pero quiero que nos centremos acá. Por más de 3 décadas, la sociedad argentina se ha dividido entre quienes apoyan una y otra postura, colocándose en una aparente y aunque acuciante paradoja política, la cual sentencia
A mayor justicia social, menor legitimidad. Y a mayor legitimidad, menor justicia social, ¿no? Esto, fíjense, el análisis es muy interesante porque hay un análisis para estas tres últimas décadas donde, retomando a Quiroga, lo que se nos plantea, bueno, miren, acá hay un déficit republicano al punto de decir, bueno, esto lo que tenemos es un anti-republicanismo, ¿no? En síntesis, el sistema democrático argentino permite la existencia de denostables procesos de dominación política, del Estado sobre los particulares, la dominación pública, desatendiendo el valor de la legitimidad política, y de unos particulares sobre otros, la dominación privada, que agrede al valor de la justicia social. Frente a este particular escenario político, debemos adoptar medidas sobre la base de un aparato de justificación normativa aceptable y sustentable que dé razones a los dominos, para no dominar, a la vez que brinde argumentos a los dominados para salir de la dominación simbólica y material. En este sentido, la concepción democrática deliberativa surge como marco teórico apropiado para afrontar los desafíos políticos propios de la región latinoamericana. Muy interesante este planteo y en parte también genera puentes con lo que leímos anteriormente. Entonces, fíjense que ya no me quedo, por lo menos yo, ¿no? Con esa idea de una república asociada solamente al ejercicio de la justicia, por un lado, ¿no? O esa idea de que la república es de Morondanga si no me da respuestas a mí, que soy parte de quien ejerce toda la dominación, ¿no? Fíjense, esto tomándolo acá, desde lo que nos está planteando también, esta idea de que hay un déficit total de republicanismo en la Argentina. Y después, bueno, tengo esta otra idea, ¿no? Donde la república es libertad y es transparencia, pero yo también le puedo agregar que la república es ese espacio también de democracia deliberativa donde el pueblo tiene que controlar, ¿no? Y donde quienes gobiernan tienen que servir al pueblo, que es el Señor. Entonces, ya me genera otra demanda para mis representantes, ¿no? Tomo otro lugar. Quizás me dan a mí la posibilidad de estos textos, no sé ustedes qué pensarán, de empoderarme como ciudadana y decir, ojo, yo no quiero solamente esto, quiero más. Y de pronto también en este querer más, digo, bueno, voy a ver qué pasa en otras partes. Y me encontré con cosas muy, pero muy interesantes que quizás a ustedes les interese. Y acá les voy a mostrar dos cuestiones. Primero voy a ir a esto. Este caso es Noruega. Acá también hice una consulta en Google Académico, nada más que sé por los límites, aparte sé, inclusive para temas propios de la Argentina también es muy bueno hacer consultas en inglés, porque voy a leer cosas que se están leyendo en otros lados y escribiendo en otros lados sobre la Argentina. En este caso tomé Noruega y los consejos de consultas populares. Y allí me encontré con este artículo que me pareció muy interesante. Tanto, primero, uno es el artículo y otro es el libro. Voy a ir primero
como apareció primero, vamos a ir primero al libro. Estas son las maravillas que tiene Internet, y aparte que nosotros podemos leer, si no tenemos mucho manejo del idioma o nulo manejo del idioma, utilizando nuestra opción de el traductor de Google. Verá, ¿traduce mal? No. Hoy Google tiene ya muchas propuestas de algoritmo y de propuestas que trabajan con traducciones de usuarios para hacer cada vez mucho mejor estas traducciones. Y aparte, esta herramienta que es Kami me ofrece a mí la posibilidad de poder leer el PDF, ¿no? Que es un lector gratuito, Kami, y a su vez poder utilizar la opción también gratuita del Google Traductor. Bien, en este caso, también acá hay una preocupación por la democracia deliberativa. Esto es en la Unión Europea. El libro es reciente, o sea, que acaba de salir, salió en 2021. Sí, yo leí bien, no, bueno, 2020, recién, pero está publicado en una publicación reciente. Y la preocupación está dada en cómo mejorar esta cuestión de la democracia deliberativa y la participación en democracia, y cómo llevar adelante esta cuestión a partir de utilizar las herramientas digitales, ¿no? Entonces le llaman la e-democracia, ¿no? Y acá está muy interesante porque después tienen ustedes casos de estudios concretos donde esto ya está pasando, y tienen también toda una discusión conceptual. A mí me gustó mucho el paneo que hice, el primer artículo, que es la introducción, porque deja algunas cuestiones muy claras, ¿no? En cuanto a lo que es la cuestión de los procedimientos. Es decir, lo que prima es la democracia sobre la tecnología. Eso queda absolutamente claro. A ver, eso es un ejemplo concreto de Salta. Salta ofrece la tecnología de la boleta electrónica, pero no prima la democracia en esa elección de la boleta electrónica. ¿Por qué? Porque sigue el concepto de lista sábana adentro de la boleta electrónica, porque aparte es tremendamente costoso para una provincia pobre, porque no tiene las seguridades de garantizar la elección. Hay muchas dudas sobre la boleta electrónica y la fiabilidad. Y, y por otro lado, porque se mantienen medidas restrictivas frente de participación, como por ejemplo es el piso electoral, ¿no? Eso no ha cambiado, o ideas donde, por ejemplo, el departamento capital, que tiene casi la mitad de la población, está subrepresentado en la Cámara, tanto de senadores y diputados, frente a los otros departamentos. Bien, eso, por ejemplo, entonces ahí que se dice, bueno, acá hay democracia. No, no hay democracia. Hay una tecnología que el gobierno decide que le es oportuna y conveniente, pero esa tecnología no garantiza los procedimientos democráticos. Es más, formamos parte, yo por lo menos formo parte de una comunidad que reclama la boleta única de papel, ¿no? Que es barata, no es costosa y garantiza por lo menos esta idea de poder de eliminar la lista sábana. Bien, dicho esto un poco, entonces, acá justamente lo que va a hacer esta alusión en esta introducción es a esta cuestión de
de la participación, ¿no? Entonces, tanto la participación de la democracia por Internet, podría ser o digital, y la participación y participación describen un amplio espectro de prácticas que tienen que ver con las formas de decisión política, ¿no? Y allí eh, va a ir planteando el autor justamente un poco de esto de que yo les planteé y va a ir tomando algunas decisiones conceptuales a la parte que va aclarando qué es lo que avecina en el libro, en los diferentes capítulos. Bien, esto en cuanto a la introducción, y acá ya va a los conceptos. Este artículo es muy interesante porque ya va a los conceptos fundamentales y a las cuestiones recientes en materia de investigación, ¿no? Entonces habla acá de una introducción a los conceptos básicos, ¿no? A las palabras, a cuestiones claves como la participación, las características de la libertad, la democracia deliberativa. Fíjense cómo se va afirmando en las diferentes lecturas y en los diferentes espacios, porque en el caso de Olivar era para Argentina, reclamando democracia deliberativa, Petit para el caso tanto de Europa como de Estados Unidos, en el caso este, que es un texto de la Comunidad Económica, también reclamando democracia deliberativa, pero a su vez exponiendo ya prácticas de democracia deliberativa, ¿no? Bueno, entonces plantea de una base de riqueza que hay sobre estos temas en esta materia, ¿no? Yo acá, este texto realmente está muy, pero muy interesante, y acá remarqué esto, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuáles son los principales objetivos de la democracia? ¿No? Dependiendo de las posiciones normativas, las respuestas a estas cuestiones son diferentes, ¿no? Algunos ven a la democracia y ponen principalmente énfasis en el grado de representatividad. Otros van a poner énfasis en los derechos y en las libertades, ¿no? La entidad democrática debe ser entendida como un resultado de donde hay un interjuego de las competencias de intereses y hay que involucrar cada vez más al ciudadano. Y acá de nuevo, ¿no? La república y los modelos de participación. Y volvemos de nuevo a la idea de el modelo deliberativo de democracia. Fíjense esto también, ¿no? Que nos plantea acá. Hay que prevenirse de la tiranía de las mayorías, ¿no? O sea, eh, y volvemos a esto del control que debe hacer el ciudadano. Bien, este cuadro tiene que ver con esta idea de los modelos, los modos de la toma de decisiones, ¿no? Y la importancia que tiene acá la participación, el plebiscito, la participación plebiscitaria y la libertad. Y después ya por último va esta idea de la concepción de democracia, donde nos lleva ya directamente, que no es algo nuevo, que ya se presenta en la década del 60, que hubo muchísima gente que trabajó ya sobre estas cuestiones y va utilizando diferentes definiciones de algunos autores. Y vamos a ver acá, por ejemplo, esta definición, y voy a usar en este caso
puede usar las definiciones, esperemos que funcione, puede usar el traductor de Google. Acá tengo que copiar, no me traduce directamente. A ver, voy a copiar. Me parece que es por mi conexión a internet. No se puede hacer esto rápidamente. Bien, ¿no? La democracia como apoyo y mejora de la democracia. Las instituciones de democracia y los procesos democráticos a través de las TIC tiene que ver sobre todo con la democracia. Su principal objetivo es el soporte electrónico de la democracia. La democracia es una de varias estrategias para apoyar la democracia, las instituciones democráticas y los procesos democráticos y difundir los valores democráticos, ¿no? Entonces, en la tecnología hablamos de democracia, pero es la tecnología al servicio de la democracia y garantizando los procesos democráticos. Bien, ya esto se está yendo, se está haciendo demasiado largo, espero que esté siendo del interés de ustedes. Y por último les traje ya esto que tiene que ver con Noruega, ¿no? Noruega, como ustedes saben, es un país caracterizado primero por modelos de bienestar. Noruega forma parte de ese gran espectro que son los estados de bienestar nórdico y también por la idea de gobierno abierto, ¿no? De gran participación popular. Y acá yo elegí también haciendo la misma búsqueda con Google Académico, este artículo que habla sobre los referéndums para mejorar la democracia, ¿no? Entonces, Noruega es un espacio donde el referéndum, la consulta, es algo absolutamente común. Ustedes piensan que en Argentina la primera consulta popular la hizo Raúl Alfonsín para consultar sobre el problema limítrofe con Chile. Después, en el año 1994, con la reforma de la Constitución, se insertaron los artículos referidos a las consultas populares. Y desde que se insertaron nunca se hizo ninguna consulta popular. Miren todas las cosas que se cambiaron en cuanto a educación, en cuanto a privatización, a nacionalización, y nunca tuvimos nosotros consultas. Bueno, en Noruega es común la consulta, acá analizan 221 tipos de consultas, y algo que me llamó la atención es que la Unión Europea tiene una comisión, un código de cómo se deben hacer los referéndums, ¿no? Un código ético de cómo hacer, y Noruega obviamente sigue ese código ético que está establecido por la Comisión de Venecia, ¿no? Y en ese código ético tiene que ver justamente las garantías de cómo debe ser esa consulta. Así que, la democracia deliberativa que nos ofrece esta idea de neorepublicanismo actual es realmente posible, ¿no? Por un lado, la piensan como una salida los teóricos, como Olivares, para Latinoamérica, para Argentina. Y por otro lado, ya es realidad en diferentes espacios. En este caso estamos viendo un ejemplo de Noruega, la Unión Europea, que ya tiene inclusive hasta aceitados mecanismos para controlar algunos de los procedimientos y ya pensando cómo mejorar los procedimientos democráticos, porque la idea es que el pueblo es el señor, ¿no? Y es el señor que debe controlar a las políticas, a los políticos, las políticas que son quienes deben servir al pueblo. Bien, yo espero que esto les haya servido. Esta es una manera de hacer este ejercicio de aprendizaje autónomo, ¿no? Donde yo no me quedo solamente con la voz de los docentes, sino
donde yo puedo, a través de la búsqueda en páginas adecuadas, obviamente la búsqueda va a ser mejor, entre mayor sea mi entrenamiento, la búsqueda de páginas adecuadas, a través de Google Académico, a través de utilizar otros recursos de la web, como puede ser el diccionario de la Real Academia, como puede ser Wikipedia, como puede ser la búsqueda en castellano, pero también puede ser la búsqueda en inglés. Yo mejoro mi idea y ya no quedo atrapada en solamente esta idea de esta República de Morondanga, o esta idea, quiero esta república con transparencia y con libertad, sino que también yo le puedo agregar otros aditivos, como este empoderamiento mío ciudadano de empezar a reclamar una república con democracia deliberativa, y donde yo efectivamente en este nuevo esquema yo soy control de quienes gobiernan. Bien, espero que les haya servido, y esta imagen con la cual iniciamos esta presentación tiene que ver para recordarles que necesitamos, como miembros de la comunidad humana y miembros del planeta, todos formamos parte del planeta, animales, vegetales, nosotros como parte del mundo animal, nosotros, me refiero a la humanidad, tenemos que reducir urgente el efecto invernadero. Bien, esto lo vamos a seguir trabajando. Espero que hayan disfrutado y que les haya servido y que no se hayan aburrido. Muchas gracias.